través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Hablamos sobre educación en Academia Libre en el marco de la agenda de gobierno y el proyecto de educación sexual integral ESI. Prodemu, en conjunto con el Mineduc, dio el puntapié inicial a las jornadas por una educación no sexista más allá de las aulas en el Liceo Betsabé Ormazábal de San Miguel, en la región metropolitana. El objetivo de este ciclo de talleres para mujeres que impartirán las gestoras de Prodemu es aportar a sensibilizar y promover la importancia de avanzar hacia espacios libres de violencia de género y de estereotipos sexistas. Esto se da en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Educación No Sexista el 21 de junio recién pasado. El hito estuvo liderado por Marcela Sandoval Osorio, directora nacional de la Fundación Prodemu, quien se refirió a estas jornadas nacionales por una educación no sexista. En esto no es solo el rol de la escuela, ni del gobierno, ni de la alcaldesa y su gobierno local, y tampoco es el rol de una fundación, sino que es de todos los actores sociales involucrados para empujar, de alguna manera, el cambio cultural, argumentó Sandoval. Así también dijo que Prodemu va a desarrollar las jornadas en todo Chile, y así como el Mineduc llegará a espacios formales, Prodemu llegará a espacios no formales de la educación, cuya herramienta ha sido la educación popular de mujeres. Hoy en día lo que necesitamos es incidir en espacios no formales, añadió. Este hito es el inicio de la apertura para las inscripciones en todo el territorio. Los requisitos son vivir en Chile, ser mujer, tener más de 15 años y es absolutamente gratuito. Las organizaciones de mujeres, vecinales, educativas y otras podrán solicitar la realización de estas jornadas a través de un registro online en prodemu.cl, aseguró la directora de la fundación. Por su parte, Erika Martínez, alcaldesa de San Miguel, quiso rescatar la necesidad de que nuestras niñas y niños vivan sin ningún tipo de discriminación, en ambientes seguros y cómodos, donde se puedan desenvolver sin sentirse amedrentados ni discriminados, no solo planteando estos temas en lugares educacionales, sino que extendiéndolos a padres y apoderados y a las familias, porque sin duda todo lo que se vierte en el colegio se conversa en una mesa o en otro lado. En tanto, Camila Arenas, encargada de género del Mineduc, comentó que lo que queremos realmente es que más allá de las normativas haya un cambio cultural, que el espacio escolar sea libre de violencia de género y de todo tipo de violencia, es decir, un espacio de acogida. Así también señaló que su búsqueda va más allá de la norma y tiene que ver con levantar historias de vida que no tengan la carga de un abuso sexual escondido, por ejemplo, sino más bien un espacio donde se le puso atajo a que niñas y niños sean vejados en sus derechos. De eso se trata la educación sexual integral y para eso estamos trabajando. Una iniciativa, por cierto, importante, donde el Ministerio de Educación y Prodemu en este caso están abriendo espacio a contextos educativos no formales. Otra noticia vinculada a educación y particularmente también
al uso del lenguaje de género se produjo en Argentina, porque el Ministerio de Educación de ese país durante las últimas semanas anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los colegios. El pasado día lunes fue más allá e informó que los docentes que no cumplan con la norma tendrán medidas disciplinarias en su contra. En un anuncio que el diario La Nación de Buenos Aires publicó, señala que las autoridades argentinas indicaron que el espíritu de la medida no es perseguir a los docentes, sino fortalecer los procesos de enseñanza, ya que ese tipo de lenguaje presenta un obstáculo para el aprendizaje. Desde el Ministerio de Educación detallaron que ante reiteradas denuncias por incumplimiento y según lo estipulado por la ordenanza respectiva del Estatuto Docente, el Ministerio podrá amonestar o apercibir y, dependiendo de los antecedentes y o la gravedad, deberá iniciar un sumario administrativo que puede derivar en una suspensión y en el correspondiente descuento de esos días. La titular de la cartera de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, anunció que los maestros que no cumplan con la ordenanza señalada tendrán un proceso administrativo disciplinario que derivará en una sanción. Es obvio, dice, que como toda norma se tiene que cumplir y que si no se cumple hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si un docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Yo regulo las formas de evaluar. Si eso no se cumple, hay un procedimiento y hay sanciones. En esa línea, precisó que la medida es sacar todos los obstáculos que pueda haber con el alumnado que ya ha presentado problemas tras el regreso por la pandemia. En rigor, desde la capital argentina, exigen que no se utilice las expresiones X y arroba en las distintas aulas, así como en las reuniones con la familia para expresar plurales. La medida busca que sean los directivos de los establecimientos educacionales quienes intenten persuadir al profesorado. Lo primero que tiene que hacer la conducción de la escuela es explicarle al docente que el foco de lo que hace tiene que estar en los derechos de los estudiantes, no en lo que a él o a ella como adulto le interese rebelarse o ponerse en contra, sostuvo Acuña. Este debate, que tiene ya larga data, tiene también un capítulo precedente en el viejo continente, porque recordemos que, tal como informó hace más de un año Academia Libre, Francia prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Ello luego de que una serie de estudios indicara que aquello producía una distorsión en las capacidades de aprendizaje gramatical de los estudiantes. En el caso de España y Alemania hay al respecto una situación dispar. La alemana Christine Lambrecht y la española Irene Montero se han pronunciado también sobre este tema. En el país germano, universidades como la de Baviera ya abrieron la puerta a eliminar todo tipo de multiplicidades en las terminaciones de las palabras. Por ejemplo, señalando que alarga mucho las clases decir los alumnos y las alumnas. Y animaron a extender el lenguaje en masculino neutro a todas las comunicaciones oficiales. Aquí la titular de Igualdad ha defendido esta misma semana dar carta de naturaleza a todes les alumnes, porque según su parecer no hay nada más político y machista que emplear el masculino neutro. Es como contrapunto
a lo que ha señalado Alemania, lo que está haciendo España. Y más si se trata, dice, de carteles o comunicaciones institucionales. Tal y como señaló Montero en una entrevista, su departamento y el gobierno quieren otorgar el derecho a existir a las personas no binarias o que no se identifican ni con hombre ni con mujer a través del lenguaje. Orgullo de todes fue el cartel puesto al respecto en el Día del Orgullo en la sede del Ministerio de Igualdad. Y ahí fue donde prendió la mecha. Desde entonces, la ministra coordina en os, as y es todos los sustantivos y adjetivos que puede, porque alega: lo que no se nombra no existe. No tardó la oposición en tachar a la ministra y su intento de, comillas, ridículo. Y al no verse muy cómoda a la ministra en numerosas ocasiones por tener que alargar tanto sus intervenciones, de todos modos sus correligionarios han salido a respaldarla. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española salió al paso de la divergencia que arengaba a usar la ministra y arremetió contra el lenguaje inclusivo, señalando que el genérico del masculino no es discriminación sexista. El último en sumarse a esta corriente de opinión ha sido el escritor Arturo Pérez Reverte, quien, al presentar su libro El Italiano, calificó de analfabeto a quien, como la titular de Unidas Podemos, quiere alentar un giro feminista ultrarradical a las palabras. Y agregó: la riqueza de la lengua no se puede simplificar en la concordancia final de los términos. Por su parte, hastiada de tanto uso innecesario que emborrona cualquier discurso, se ha mostrado también la ministra alemana de la mujer, Christina Lambrecht, como señalábamos, para quien ya se ha tocado techo en lo que a los usos del lenguaje inclusivo de género se refiere. Por eso, Lambrecht ha dirigido una circular a todas las instituciones en las que pide que se deje de usar los asteriscos, las barras, arrobas y creativas neoformas de ese lenguaje inclusivo. No solo se lo reclama a todas las oficinas bajo su jurisdicción, sino también a la Administración Federal, incluidos la Cancillería, los ministerios, los tribunales y fundaciones federales de derecho público. Los caracteres especiales como componentes de la palabra en la comunicación oficial no deben utilizarse, dice la carta, que hace referencia al Consejo Alemán de Ortografía, según el cual no se puede garantizar que tales ortografías sean compatibles de forma generalizada. La carta de personas con entradas de género diversas o abiertas. Cuando se trata de grupos mixtos, el uso exclusivo de la forma femenina y masculina es básicamente aceptable, ya que la proporción de otras personas es muy baja. Pasado marzo, el Consejo se pronunció en contra del uso de caracteres especiales y otras formas abreviadas o mención por separado de los diversos géneros que invaden progresivamente las comunicaciones oficiales a discreción de los funcionarios, porque no hay una sola línea respecto de esto, sino que más bien ha cursado a partir de iniciativas particulares. El Ministerio de la Mujer pone coto ahora a esa proliferación de usos de género y se limita a recomendar expresamente evitar el masculino genérico si también existe una forma femenina. Se da la circunstancia de que en Alemania está aprobado el tercer género. En el caso de las palabras compuestas, muy numerosas en el lenguaje alemán, se fomenta un enfoque pragmático, dice el órgano regulador de la ortografía.
Al hablar de una conferencia del canciller con los jefes de gobierno de los estados federales, por ejemplo, no se recomienda el uso alterno de la forma masculina y femenina. 2/3 de los alemanes rechazan este lenguaje por considerar que enrevesa cualquier comunicación, según reveló una encuesta del Instituto de Estudios de Opinión Infratest DIMAP. Las razones aducidas son que complica la lectura, especialmente para las personas con mayores dificultades y para los no nativos, y porque causa problemas de aprendizaje en menores, señaló. El gobierno regional bávaro decidió en septiembre ya del año pasado poner límite a la expansión del lenguaje inclusivo de género, y así lo anunció el presidente regional Markus Söder. Que no quepa duda sobre nuestra apuesta por la igualdad. Se trata de una meta importante y tenemos un gobierno paritario, dijo. Söder no esquivó que necesitamos un lenguaje sensible, pero estamos en contra de la exageración y de perder el sentido de la proporción. Söder dio con la solución de manera simple. Queremos un equilibrio correcto que no sobrecargue el lenguaje. Vivamos y dejemos vivir con moderación, consensuaron los ministros de Asuntos Sociales y de Ciencia. Toda una controversia que ha tenido, como señalábamos, un capítulo en Argentina, un capítulo importante y extenso en Europa, con posiciones disímiles entre países y también al interior de cada país, y también en el caso de Chile, donde el ministro de Educación señaló hace algunas semanas ser partidario del lenguaje inclusivo. Vamos a ver qué desenlace tiene en el tiempo esta discusión. En Academia Libre, la música tiene historia, con Macarena Castro. Estela Cabezas, pianista, compositora y profesora chilena, nació en 1921 en Temuco. Sus estudios de piano comenzaron a los 6 años en el Conservatorio de Música de su ciudad natal. A los 7 ganó el primer premio del concurso de piano del grupo Chopin, interpretando a Schumann. Tras la muerte de su padre, viaja a Santiago, donde estudia con la destacada pianista y concertista chilena Rosita Renard entre 1942 y 1944. Luego comienza sus estudios de composición con el maestro Pedro Humberto Allende y en la década de 1960 ingresa a la Universidad Católica para continuarlos con Juan Orrego Salas. De este periodo son la serie Estudios Melódicos para Piano de 1959 y Tarantela de 1962, pieza que escuchamos a continuación en la interpretación de la pianista Leonora Letelier, del disco póstumo grabado recientemente, en 2020, titulado Obras Selectas, que reúne las partituras más elementales de su repertorio, que ha sido clasificado como música romántica e impresionista.
Escuchábamos Tarantella, pieza para piano compuesta por Estela Cabezas, en la interpretación de la pianista Leonora Letelier. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad hablamos sobre tecnología en un ámbito bastante particular. Nos referimos al activismo de datos para vigilar y combatir los feminicidios. Al igual que existe la contracultura, también existen los contradatos, que son recogidos por la ciudadanía, organizaciones sociales y activistas al margen de las instituciones de recuento oficiales. Esta información ya se usa para exigir que los estados, los medios de comunicación y el público en general presten más atención al fenómeno de crímenes con connotación machista, según señala un nuevo estudio. Solo en España se han producido 1.149 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero del año 2003, año en que se empezaron a contabilizar los crímenes machistas hasta el día de hoy. Es uno de los países más avanzados a la hora de contabilizar y diferenciar estos asesinatos. Sin embargo, estas cifras no se recopilan bajo el paraguas de violencia de género, ni se contrastan de igual forma en la mayoría de las naciones. Por ello, un grupo de investigadoras, liderado por Catherine de Ignacio, directora del Data Feminist Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han publicado un artículo en la revista Patterns donde detalla los esfuerzos de 10 organizaciones de Estados Unidos, España, Bolivia, Brasil y Puerto Rico que trabajan para completar los datos sobre los feminicidios en el mundo. El feminicidio, el resultado más extremo de la violencia de género, es un problema mundial. En el año 2017, 87.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo. Sin embargo, no sabemos cuántos de estos crímenes están relacionados con el género. Necesitamos tener acceso a información sobre quiénes eran estas mujeres y qué relación tenían con sus asesinos. Estos datos contextuales que faltan son fundamentales para entender la violencia contra las mujeres, afirman las autoras. Ellas señalan que este vacío de conocimiento provoca, en parte, la falta de visibilidad del feminicidio. Además, indican que los asesinatos de mujeres y niñas negras o indígenas a menudo no son cubiertos por los medios de comunicación porque no se consideran de interés periodístico, y reiteran que muchos países no conservan información exhaustiva sobre los asesinatos de mujeres y niñas. El equipo de investigadoras explora el concepto de counterdata, contradatos, una información que recopila incidentes de asesinatos relacionados con el género desde diversas fuentes. De Ignacio explica que estos contradatos son datos recogidos por ciudadanos, organizaciones sociales y activistas al margen de las instituciones que realizan los recuentos
y se publican de manera oficial. Los individuos y grupos utilizan cada vez más la producción de este tipo de información como estrategia para exigir que un Estado, los medios de comunicación o el público en general presten más atención al problema generalizado de los feminicidios. Las activistas, señala la experta, producen datos con la finalidad de desafiar la negligencia de los gobiernos, así como para presionar a las instituciones para que midan el feminicidio y la violencia de género de manera diferenciada. Por su parte, Isidora Cruxen, profesora de Empresa y Sociedad en la Queen Mary University de Londres, señala que la noción de contra también adquiere un significado adicional en el trabajo de las activistas, en la medida en que buscan desafiar las narrativas mediáticas que culpan a las víctimas de la violencia de género y recuperar, honrar y recordar la vida de las mujeres asesinadas. Elena Suárez Ball, investigadora del CIM Warwick del Reino Unido y otra de las coautoras de esta investigación, señala que este trabajo proporciona un caso de estudio de las prácticas de datos feministas sobre el feminicidio. Nuestro análisis es muy específico y no pretendemos que los resultados puedan o deban generalizarse a otras formas de activismo de datos. Sin embargo, agrega, hay aspectos de nuestra metodología que pueden ser replicados. Por ejemplo, el enfoque en el trabajo emocional involucrado en las prácticas de datos que documentan la violencia. Las investigadoras reconocen el tremendo peso que esta recopilación de información puede suponer para las activistas que la recogen. No es fácil leer 10 casos de feminicidio y ponerlos sobre una mesa, desglosarlos, tener que poner un nombre, una edad, unas circunstancias y todo ese detalle sin que te afecte emocionalmente, señala una de las activistas. Las autoras se plantean cómo podrían, desde esos campos de investigación, el estudio de datos críticos, la ciencia de datos y la interpretación persona-ordenador, apoyar y sostener prácticas de las activistas de los contradatos, y así destacan ayudar a sanar a las comunidades y hacer que el Estado, las corporaciones, los medios de comunicación rindan cuenta por su papel en el mantenimiento de la opresión y la violencia. Respecto al negacionismo de la violencia de género ejercido por movimientos y partidos de la, en general, ultraderecha, Catherine de Ignacio apunta a que lo ve como parte del contragolpe que se produce cuando el movimiento feminista consigue importantes logros, ya sean legislativos o culturales. Se trata de una forma de intentar reprivatizar la violencia de género y volver a situarla en el ámbito de lo privado, en un asunto exclusivamente interpersonal o doméstico. Esta es una de las razones por las que las concepciones feministas de esta violencia son tan importantes. El feminicidio como concepto afirma directamente que la violencia de género es estructural y no solo interpersonal. Está relacionada con la subordinación de género sistémica de las mujeres,
y por tanto es una responsabilidad fundamental de los estados garantizar que las ciudadanas tengan derecho a vivir una vida libre de violencia, concluye la experta. Se trata entonces de un uso de la información que aporta decididamente a la investigación y generación de conocimiento respecto a este fenómeno, donde solo en Chile las cifras no han dejado de ser alarmantes, pese a los esfuerzos en materia legislativa que permitieron ampliar la tipificación del feminicidio. Sin ir más lejos, entre el año 2018 al 2020, de un total de 131 femicidios reconocidos por el Estado, solo el 14,5% de los juicios llegó a conclusión. Y en condiciones de emergencia sanitaria, lo que implicó confinamiento en el contexto de la pandemia, se registraron 151 feminicidios frustrados durante el año 2020, el número más alto en los últimos 8 años. Por lo tanto, todos aquellos esfuerzos que vayan en la línea de aportar con datos, mejorar la comprensión del fenómeno y poder contribuir con material contrastable desde las diferentes organizaciones, la participación ciudadana y grupos que no necesariamente se encuentran ligados a la institucionalidad pública, resultan del todo relevantes para avanzar en la disminución de este lamentable fenómeno, pero que mantiene su vigencia y nos mantiene en constante alerta como sociedad. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música y su historia con Macarena Castro. En la década de 1960, Estela Cabezas inicia la creación de una metodología para la enseñanza de la música durante la infancia, a partir de, según sus palabras, la experiencia acumulada a través de mis estudios como pianista y compositora, así como también lo que he aprendido en la enseñanza de la música, me llevaron a considerar que el iniciar tempranamente a los niños en este mundo podría resultar una experiencia bastante más atractiva y dinámica, diferente a la forma como yo lo viví de niña. El conjunto de libros en que publicó su método se titula Música en colores. En él, el pentagrama se convierte en un cuadro aritmético, las notas en colores, la duración en símbolos y la altura en una posición dentro del cuadro, con el objetivo de llevar estas abstracciones a lo concreto, de modo que, como dice la autora, pudiera ser considerada por los pequeños un verdadero juego. Tras este periodo de creación en lo pedagógico, escribe 2 dúos para piano y cello, uno de ellos titulado precisamente Conversaciones entre el niño y el hombre.
Escuchábamos Conversaciones entre el niño y el hombre, dúo para piano y cello compuesto por Estela Cabezas en 1975. Conversamos sobre arte y cultura en Academia Libre. El artista plástico Guillermo Núñez ha realizado una generosa donación al patrimonio de la Universidad de Chile. Se trata de una selección de obras y archivos cuyas fechas de producción van desde 1958 hasta el presente año 2022 y dan cuenta de los diversos imaginarios y técnicas por las que ha transitado este artista, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007, y hablamos de una donación que fue inaugurada recién la semana pasada. Las casi 150 piezas de la muestra serán resguardadas en los depósitos del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes. Esta llegada al acervo del MAC es particularmente simbólica, pues Núñez ha cultivado una estrecha relación con el museo y la universidad. Fue en ella donde cursó sus estudios superiores y tiempo después fue director del MAC entre 1970 y 1971. Esta donación incluye dibujos y grabados, abordando técnicas como el collage, la tinta, aguadas, pastel, lápices de colores y otros. Hay también una decena de pinturas sobre telas en diversos formatos. La colección del MAC ya tiene alrededor de 270 piezas de Guillermo Núñez, contando dibujos, grabados, pinturas, objetos y esculturas, todas donaciones previas del artista enmarcadas en proyectos y exhibiciones presentadas anteriormente.
Mi formación se la debo a la Universidad de Chile. Lo mínimo que puedo hacer es entregar algo que la institución me dio. Todo se lo debo a la educación gratuita, el haber conocido a mis amigos en el Instituto Nacional, con los cuales nos formamos juntos y con quienes nos formamos después en la universidad. Este es el lugar donde deben estar las obras, no en el taller ni en una bodega, y por eso el museo es necesario, destacó Guillermo Núñez. Por su parte, el rector saliente de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien presidió la inauguración de la muestra, celebró la donación. Por su calidad artística, su espíritu crítico e innovador y su constante esfuerzo por acercar el arte a la ciudadanía, es indudable que Guillermo Núñez es una figura invaluable para el país. Pero para la Universidad de Chile, Núñez es además gran aliado por su profundo compromiso con lo público, una convicción que no se queda solo en palabras y que hoy vuelve concreta con esta enorme donación de su obra al museo que dirigió y por ende a la universidad, dijo la autoridad de la Casa de Bello. Legar su trabajo al MAC, muy bien lo sabe Núñez, es garantizar que siga siendo de todo el conjunto del país. Compartimos con él la certeza de que el patrimonio cultural de Chile debe permanecer en el ámbito de lo público y nos comprometemos hoy a resguardar su obra y difundir su inmenso legado, añade. Una selección de las obras donadas dará forma a la muestra Volcán Sudamericano, inaugurada la semana pasada en el MAC Parque Forestal. La exhibición estará abierta hasta enero del próximo año en la sala de conferencias de la sede, conviviendo durante todo el año con los diversos conversatorios, talleres, lanzamientos y más que se programan en el MAC. Por otra parte, esta donación abre la posibilidad de generar espacios de exhibición permanente en el museo, relevando la colección MAC y el patrimonio de la Universidad de Chile en un año especial, pues el MAC celebra 75 años de existencia. Esta muestra debe su nombre a una anécdota que da cuenta del ímpetu creativo del artista, quien en 1959 obtuvo una beca para estudiar grabado en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Praga. En aquel lugar se hizo conocido por estar constantemente revolucionando los procesos formativos entre sus compañeros, a quienes incitaba a no seguir siempre las reglas y las instrucciones de trabajo. Su ímpetu era tal que, a pesar de haber mantenido la beca, se le solicitó no seguir asistiendo a clases, pues claramente ya tenía las aptitudes para seguir desarrollándose. Guillermo Núñez considera hasta el día de hoy que la práctica artística debe ser espontánea y con soltura, escapando de las normas. Nos llena de una alegría profunda seguir fortaleciendo el vínculo del MAC con Guillermo Núñez, un artista cercano al museo, no solo porque hemos presentado diversas exhibiciones en torno a su obra y porque es parte importante del acervo del MAC, sino también porque dirigió la institución hace 50 años. Esto nos hace seguir reencontrándonos en el plano creativo y afectivo. Se trata de un artista único, tremendamente relevante para la escena nacional, destacando la constancia, sensibilidad y generosidad de su obra. Núñez tiene un claro sentido hacia lo público y comprende el rol de nuestro museo con la sociedad de manera amplia, señaló al respecto Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.